Tomen asiento. Gloria a Dios. Los hombres, los doctores de la ley, se admiraban de la inteligencia de Jesús. Crecía en estatura, en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Nuestro tema se titula Inteligencia. Es uno de los atributos infinitos de Dios. La inteligencia es uno de los atributos infinitos de Dios. Ya con anterioridad hemos estado diciendo que todos los atributos de Dios son infinitos. Eso significa que no tiene principio ni tiene fin. Y que pertenecen a su naturaleza divina, a su esencia divina. Nuestra introducción es la siguiente. Un escultor llamado Fidias de la Grecia antigua, 500 años antes de Cristo. Ese hombre se dice que fue arquitecto y escultor. ¿Los niños saben eso? ¿Las niñas saben eso? Un escultor es el que hace tallas, hace estatuas, hace figuras, hace imágenes, también pinta. Un escultor, entonces, llamado Fidias, se dice que hizo la estatua del dios Zeus. Zeus, Z-E-U-S, Zeus. Era el máximo dios de los dioses de los griegos, porque los griegos eran como la mayoría de los hispanos, no cristianos, que tienen muchos dioses, muchos ídolos, muchas imágenes. Y ese famoso escultor se propuso a hacer la estatua del dios Zeus de marfil y la cubrió con oro finísimo. Dicen que hicieron una estatua muy grande que medía 12 metros de altura. ¿Se imaginan, hermanos, 12 metros de altura? Y que cubría todo el parte del pasillo del templo de los griegos. Y este hombre, satisfecho de su obra, de su trabajo, cuando la presentó y hicieron fiesta, tomó un martillo y golpeó en la rodilla de la estatua y le dijo: ¡habla! Así le dijo, con signo de admiración: ¡habla! Y la estatua permaneció muda. Pues cómo no, si estaba hecho de materiales inertes, materia muerta. No le respondió. Estaba muda como cualquier ídolo, como cualquier imagen, como cualquier estatua de todos los dioses que tienen los pueblos paganos, los que no conocen a Dios, los que no aman a Dios, los que han adoptado las religiones de sus antepasados, de sus abuelos. Pero no así nuestro Dios. Nuestro Dios es inteligente.
Nuestro Dios es inteligente. Esa imagen no sentía ni tenía inteligencia. Estaba muerta, están muertos. Y aún en los mandamientos dice, y semejante a ellos son todos aquellos que las fabrican, que las hacen, y aún los que confían en ellos están muertos espiritualmente. Primer punto, la inteligencia no es facultad de la materia. ¿Cuál materia? Cuando se te infecta un grano y sale pus, también a eso le llaman materia, no se refiere a eso. Mi cuerpo es materia, tu cuerpo es materia. Sí, es material. Entonces, la inteligencia no es facultad de la materia, ni siquiera de los cuerpos animados por la vida orgánica, sino propiedad del Espíritu. Propiedad del Espíritu. La inteligencia no es fruto de determinados fenómenos biológicos, sino un atributo puramente espiritual. El espíritu no es materia, ni el cuerpo es inteligencia. Pero individualmente, el espíritu expresa su inteligencia en el ser humano a través del cerebro, la masa encefálica, que más bien nosotros nos enseñaron a decirle el seso. Así se le conoce. El de los animales le dicen el seso de la vaca, de las cuales hacen tacos y salen muy ricos. Entonces, hermanos, el hombre es inteligente. Pero que se nos quede que la inteligencia es una propiedad de Dios, que le pertenece a Él exclusivamente, pero que en cierta forma quiso compartirla con el hombre. Y por ello, gloria a su nombre. Entonces, la inteligencia es algo que todos lo tienen. Todos lo tenemos. Pero que cuando el cerebro es afectado, ya no se puede manifestar dicha inteligencia. Por eso les he dicho y les he enseñado que en Dios los atributos son eternos, son infinitos, son divinos, pertenecen a la esencia del Trino Dios. Y en el hombre son accidentales, o sea, que se pierden, se puede perder, y no deja de ser una persona, sigue siendo una persona. Si el Señor perdiera uno de sus atributos, dejaría de ser Dios. Pero ya dijimos que es la esencia de Dios. Entonces, su inteligencia en el ser humano, o la inteligencia en el ser humano a través del cerebro, puesto que el hombre es materia organizada. Nuestro cuerpo fue hecho de una manera maravillosa. Nuestro cuerpo, o el cuerpo del hombre y de la mujer, fue hecha por Dios de una manera gloriosa, maravillosa y perfecta. Debemos de sentirnos muy contentos nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, de modo que una lesión cerebral está
puede afectar las expresiones de la inteligencia. La inteligencia es una cualidad del espíritu y no de la materia. La inteligencia es una propiedad del espíritu, no del cuerpo, no de la materia. Dios vive y radica en el espíritu. Y en ese espíritu divino y perfecto existen los 19 atributos que estamos viendo. Hoy vamos con el 9. Que hasta sus niñas de la hermana Flor, yo creo que ya se lo aprendieron bien, ¿verdad, hermana Flor? Todavía está tan bonito, pero ya, más o menos. Repíteselos tú para que lo recuerden y lo oigan los demás. Hermano José también lo sabe. No, dice, mira, luego actúa que no. A ver, hermana Flor, díganos. Comenzando con la omnisciencia. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, eternidad, infinidad, inmensidad, inmutabilidad, Vida. inteligencia, voluntad. Esos son los primeros 10. Están formados en 2 grupos. Niños, grábenselo. Grábenselo. Lili, ¿a ti que te gusta aprender? Grábatelos. Conoce cómo es tu Padre. Conoce cómo es tu Creador. Conoce cómo es tu Señor. Conozcamos cómo es nuestro Señor. Es divino, es glorioso, es admirable. Y ya dije que todos sus atributos, hermanos, son inherentes a su naturaleza perfecta. Pero los adolescentes dirán, ¿y qué es eso de inherente? Quiere decir inseparable. Inseparable, está totalmente ligado. Está totalmente apegado a su naturaleza divina. Divina. Por eso cuando tú le hablas a Dios, Él te escucha, te entiende y sabe qué necesitas. Sí. Entonces estamos en el número 9. Cuando aceptamos a Dios, cuando aceptamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, a Dios que es espíritu y posee la inteligencia como atributo, lamentablemente asuma su esencia en la que la enseñanza indisputable, bueno, la Biblia nos enseña de una manera indisputable acerca de esto. No se puede contender, no se puede discutir, no se puede contradecir. Aunque sé que hay tantos hombres que ni siquiera reconocen y aceptan que Dios existe. Y para ellos no es creíble lo que estamos viendo. Para ellos no es aceptable y creíble las Sagradas Escrituras, pero para nosotros es la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dijo el apóstol Pedro, sino que el Espíritu Santo les inspiró para que ellos escribieran conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es eterna también. Aleluya. Viva y eficaz, según Hebreo. También a través de Isaías, el Espíritu Santo habló acerca de la eternidad, del poder, de la grandeza de su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús mismo, usando la inteligencia, Él dijo: el cielo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Leamos algunos 2 versículos que nos aprueban acerca de que es indiscutible. Proverbios 8:14 y Job 12:13. Proverbios 8:14.
¿Quién vive? Y vive para siempre. No le vemos, pero Él está con nosotros. ¿Quién lo tiene? 8:14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Quién está hablando aquí? Dios mismo. La sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Sí, con ese nombre se le conoció en tiempos de Salomón por el Espíritu Santo. Yo soy la inteligencia. Otro más que lo haya encontrado, léalo por favor. Fuerte. ¿No? ¿Quién más lo encontró? Ese mismo versículo, repítanlo. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Vea las 4 expresiones. Una de ellas que se basa está de acuerdo a nuestro tema, la palabra inteligencia. Mía, cuando Él dice mío, porque es de su propiedad. Nosotros a muchas cosas le decimos mío, pero realmente no nada más lo es temporalmente. Por eso yo no me gusta decir mi carro, tampoco mi casa, porque ni tengo. La mayoría nos gusta presumir y decimos mi casa, mi dinero, mi carro y mi. ¿Cuál mi? Si fuera mío me lo pudiera llevar a mi tumba cuando me muera. Tú también. Hermanos, todo es para poseerlo temporalmente, para disfrutarlo temporalmente. Job 12:13. ¿Quién lo encontró? Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Otra vuelta, mira. Job que no tenía una Biblia, Job que no tenía un libro, Job que no tenía una ley de Dios. Lo que está diciendo, con Dios está la sabiduría y el poder es suyo. Aleluya. Es el consejo y la inteligencia. Dice el título de este capítulo: Job proclama el poder y la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios. Se los vuelvo a repetir, con Dios está la sabiduría. Grábenselo. No en el pastor, no en la iglesia, no en la denominación. Porque muchos presumen de su denominación, de su iglesia, que somos los elegidos, que somos los mejores. No es cierto. El único mejor, el único todopoderoso es Jehová de los ejércitos. Es la segunda persona de la Trinidad, con un nombre humano, Jesús. Jesús, que es un nombre sobre todo nombre. Hermanos, en Dios está entonces la sabiduría y el poder. ¿Por qué entonces nosotros no pasamos del kinder? ¿Por qué? Porque no nos gusta leer la Biblia. Porque no leemos la Biblia. Si yo me pusiera aquí a preguntarles que me den 5 textos cada uno, muy pocos responderían. Es por eso que Dios pide y exige que leamos las Sagradas Escrituras. Con Dios está la sabiduría y el poder. Aleluya. Poder perfecto, poder infinito. Suyo es el consejo y la inteligencia. Los hijos del presidente Donald Trump se han de sentir muy dichosos porque es la máxima autoridad, porque es el jefe de la nación. Se sienten orgullosos y dichosos y tienen razón, pero todo eso es pasajero. Nosotros tenemos al Todopoderoso. Sí, al sublime, como dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Se dan cuenta? El Altísimo. El Altísimo.
el que vigila. En Eclesiastés dice que sobre un alto vigila otro más alto, pero uno más alto está sobre de ellos. Ese es el alto y sublime, el Dios inteligente. Gloria a su nombre. Definición de la palabra inteligencia. Inteligencia es el atributo por el cual Dios entiende esencialmente todas las cosas. El atributo de la inteligencia, sí, por el cual Dios entiende esencialmente, va a la esencia, directo, por el cual Dios entiende esencialmente todas las cosas respecto de sí mismo. Porque Dios, hermanos, se conoce de manera perfecta a sí mismo. Conoce al Hijo, conoce al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce al Padre, y el Hijo conoce al Padre. Gloria a su nombre. Respecto de sí mismo y de la creación, y de manera simultánea, al mismo tiempo. Simultáneo significa al mismo tiempo. Grábatelo, Fabiola. Cuando dice de manera simultánea, así como el Señor ahorita nos está viendo a nosotros, está viendo a los japoneses, está viendo a todos los países, y nadie se oculta y nadie se esconde de su omnisciencia, de su inteligencia. De manera simultánea abarca todo. Dice ilimitada y perfecta. Así es el Señor. Gloria a Dios. Porque yo tengo un Padre bien Padre. Aquí sí cabe la palabra. Porque en veces los muchachos por algún tiempo ellos agarran las cosas, los dichos como ondas y como costumbres, y a cualquier cosa le decían está bien padre. Si una muchacha veía a un muchacho, está bien padre. ¿Sí? Entonces, pero nuestro Padre es bien Padre. Un Padre perfecto y maravilloso. El único que posee el atributo de la inteligencia divina es Dios. El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera infinita. Ni aun los ángeles tienen inteligencia infinita. No, los ángeles son inteligentes, sí, son poderosos, son sabios, son entendidos, fueron creados por Dios para servirle, para amarle, para ganar cualquier guerra contra los demonios. Los ángeles son inteligentes, pero no de una manera infinita. No, están limitados porque son criaturas, así como nosotros. Y no son eternos. ¿Por qué no son eternos? Porque el hombre tiene principios. Yo tuve un principio. Nací el 13 de febrero de 1952.
Ahí se dio principio mi vida. En lo físico me engendró mi padre y mi madre. Pero en lo espiritual Dios vino y puso en mí alma y espíritu. Y ese espíritu también fue dotado de inteligencia. Pero ya dije que en el hombre es accidental, que se puede perder. Hay quienes cuando han sufrido un golpe en la cabeza, en el cerebro, se descontrolan y quedan demente, ya no se dan cuenta. Pero siguen siendo personas humanas. Pierden la inteligencia, pierden la mente. Hermanos, Dios es uno y es único. El hombre Adán y Eva fueron hechos por una o con una gran inteligencia. Y lo creo, hermano.